Hola, hola queridos amigos y hermanos. Estamos una vez más aquí para poder compartir con ustedes una maravillosa porción de la palabra de nuestro Dios. Pues sabemos que las escrituras nos enseñan que ellas son útiles para enseñar. Y eso es lo que hacemos a través de estos videos. Enseñar la palabra de Dios tal y cual Él nos la ha dado, respetando siempre el contexto histórico de las escrituras. Hermanos, sabemos también que hay en las escrituras temas que son causa de controversia, que causan diferentes opiniones entre los cristianos, claro, a eso me refiero. Pero aunque estos temas sean controversiales, como el que hoy en día vamos a tratar, debemos de hablar de ellos. Y como dijo el pastor y maestro R.C. Sproul, se te requiere que creas, prediques y enseñes lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que quieres que la Biblia diga que es verdad. Entonces, apoyándonos en esta frase de nuestro hermano R.C. Sproul, entendemos claramente que nuestras opiniones y nuestros pensamientos no son importantes, sino lo importante es lo que las escrituras nos dicen de lo que afirmamos que es de Dios. Y si lo que afirmamos que es de Dios no tiene sustento bíblico alguno, tenemos que recapacitar, arrepentirnos y retirarnos de esa práctica. Porque sabemos que no proviene de Dios, y lo que no proviene de Dios no glorifica a Dios. El día de hoy, queridos amigos, le hemos puesto por título al tema: el Espíritu Santo nos guía conforme la palabra y no conforme a nuestras emociones. Lo vuelvo a repetir, el tema y el título del día de hoy es: el Espíritu Santo nos guía conforme la palabra, refiriéndonos a la palabra de Dios, claro, y no conforme a nuestras emociones. Para dar un contexto acerca de lo que te quiero hablar el día de hoy, quiero contarte algo que a mí me sucedió hace varios años atrás, cuando fui a un campamento en un rancho, a un retiro de varones, que duró 2 o 3 días. A través de estos días íbamos a recibir enseñanzas y predicaciones de diferentes hermanos. El segundo día, si no me equivoco, salimos muy de mañana para recibir un devocional. Después de la enseñanza o predicación, tomamos un tiempo para orar, en el cual varios hermanos nos pusimos de rodillas y empezamos a orar con nuestro Señor, y otros permanecieron de pie. En ese momento, yo sentí que algo cayó sobre mí y me golpeó. Eso me desconcertó en gran manera, queridos amigos. Yo estaba orando y de repente sentí un golpe fuerte sobre mí, y eso me desconcertó, me asustó. Como decimos aquí en México, me sacó de onda. Yo estaba en lo que estaba orando y de repente alguien te cae encima y dices tú: ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede? Te desconcerta totalmente. Y claro, también me lastimó. A mí y a un hermano que estaba a un lado de mí también orando, hincado. Y cuando le preguntamos al hermano: ¿qué pasó, hermano? Después de un rato, porque él cayó sobre nosotros y no se movió, él cayó y ahí estaba encima de nosotros con los brazos como inerte, y lo movimos a un lado porque estaba encima de mí, del hermano, y ahí se quedó un rato en el piso todavía recostado sin decir nada. Y ya como a los 5 o 7 minutos se levantó este hermano y le dije: oye, hermano, ¿qué pasó? Me caíste encima, me lastimaste. Y él argumentó en su defensa: es que el Espíritu Santo me tocó y caí. Ah, el Espíritu Santo te tocó y me caíste encima a mí, golpeaste al otro hermano también. Y dije yo: ¿qué? ¿El Espíritu Santo lo llevó a que me cayera encima y me lastimara? ¿Me pudo haber lastimado gravemente en mi espalda? Creo, hermanos amados, fielmente que esa noción de decir es que el Espíritu Santo me toca o el Espíritu Santo me guía, como muchos hermanos lo dicen, refiriéndose a este tipo de manifestaciones como el caer al piso,
¿Son correctas? ¿Son de Dios? ¿Tienen sustento bíblico? ¿Lo encontramos a través del contexto histórico de la iglesia antigua, esas prácticas? Son preguntas que debemos hacernos para poder decir, lo tomamos y lo podemos defender, porque realmente los antiguos cristianos lo hacían y lo practicaban y sucedía entre ellos. Pero la realidad es que no sucede. En las reuniones muchas veces miramos cómo personas caen al piso, otros brincan, corren, dan vueltas desenfrenadamente. Y hablando de dar vueltas desenfrenadamente, me refiero a aquellos que relativamente, literalmente se dan vueltas. Cierran sus ojos y empiezan a dar vueltas, a girar. Y cierran sus ojos y cuidado, hermanito, hermanita que esté a un lado de él, porque lo tomó el espíritu, como me dijo aquel hermano, y pierden el control, y el que esté a su lado por ahí, pues le pueden dar hasta un golpe. A mí me tocó hablar en múltiples ocasiones, hermano, con hermanas, con hermanos que hacían este tipo de manifestaciones, y decirles, hermanos, por favor, no hagan esto. Cuando a mí me tocaba predicar en alguna iglesia, fuera a donde, la casa donde yo me congregaba, o algún lugar donde me invitaran, yo no tenía ningún miramiento, hermanos, para decirles, por favor, hermanos, si usted contrólese, por favor, deje de hacer esos ruidos, deje de andar corriendo de esa manera, deje de andar brincando y dando vueltas, porque está haciendo un desorden. Y aquí la casa de Dios y nuestro Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y pues muchos lo tomaban, otros se molestaban, porque te digo que este tema causa controversia. A algunos no les gusta este tipo de mensajes y dicen, el hermano no cree en la manifestación del poder de Dios sobre su iglesia. No, claro que lo creo, y lo he vivido, lo he experimentado en mi propia vida y a través de mi vida manifestarse. Pero eso no quiere decir que yo apoye algo que no tiene sustento bíblico. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, claro, yo miré todas estas manifestaciones y yo carecía de un conocimiento del estudio de la palabra de Dios, y todo me parecía correcto, todo me parecía genuino, todo lo que yo miraba decía, es Dios manifestándose. Pero conforme fue pasando el tiempo, ya no fui un niño espiritual, sino fui llegando a una madurez del conocimiento de la palabra de Dios, y me di cuenta que todas esas prácticas que hoy en día se desarrollan en muchos lugares, en la mayoría de las iglesias, no son de Dios, no son ni provienen por medio de las enseñanzas a que las practiquemos, a que las llevemos a cabo. No tienen ningún sustento bíblico, queridos amigos y hermanos. Aunque usted quizás se moleste, aunque quizás me juzgue de que no creo en el poder de Dios, esa es la realidad. Se te requiere, querido amigo, que creas, prediques y enseñes lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que tú quieres que la Biblia diga que es verdad. Ese es el punto de esto también. Que muchos enseñan esto y lo afirman y lo defienden porque ellos anhelan la manifestación del poder de Dios. Y cuando oran por alguien, desean que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. E insisten, poniendo manos, poniendo telas, aventándoles agua y de todo tipo de formas, hasta llegar a empujar a las personas para que caigan al piso y decir, wow, se manifestó el poder de Dios a través de mi vida. Lo que estas personas realmente buscan muchas veces no es que Dios se glorifique en la vida de las personas, sino ellos manifestar qué tan grandes son y qué poder tienen. Y eso no es correcto. Eso es algo totalmente contrario a las Escrituras. Pero el día de hoy, hermanos amados, nos daremos cuenta que todo ese tipo de manifestaciones no son correctas, hermano. No son correctas y no es la guianza del Espíritu Santo. Los que apoyan este tipo de prácticas toman como argumento para defender esto de decir es que el Espíritu de Dios nos guía y dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe para hacer todo este tipo de locuras y manifestaciones irracionales dentro de la iglesia, hermanos. Y muchos dirán, ¿qué está diciendo el hermano? ¿Está blasfemando contra el Espíritu Santo? No, hermanos.
No estoy blasfemando contra el Espíritu Santo y Dios me libre de hacer eso. Simplemente estoy diciendo que lo que afirman muchos, que el Espíritu los guía para llevar este tipo de manifestaciones, correr, brincar, gritar, reírse desenfrenadamente, dar giros y giros como trompo y caer al piso, pues no son las manifestaciones que encontramos en las Escrituras en ningún momento, hermanos. En ningún momento miramos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Lucas, Mateo, Juan o el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvieron enseñando y exponiendo la palabra de Dios, se dieran este tipo de acciones, se dieran este tipo de eventos, que alguien por ahí se agarraba dando vueltas desenfrenadamente y por ahí salía Juan y le gritaba más, 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 más. O de repente por ahí se agarraba Mateo poniendo manos y aventando gente para que cayeran al piso. O de repente salía Marcos con un saco y empezaba a aventarles la unción, ¿verdad? Poderosa, y la manifestación de Dios se daba. En ningún momento lo encontramos, hermanos. Si leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que estas prácticas son irracionales, totalmente sacadas de contexto. Nunca las miramos que sucedieron, como te digo, en la historia de la iglesia antigua, solamente en la de hoy en día. Esto no tiene muchos años que se está llevando a cabo. Tendrá unos 40 años, 50 años, cuando mucho, que se empezó a dar este movimiento tremendo de todos este tipo de manifestaciones que afirman que es el gran poder de Dios manifestado sobre la iglesia. Pero en realidad, nada que ver, mi hermano. Gálatas 5:25 es el argumento que usan estos hermanitos que dicen: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted ha escuchado quizás cuando está por lo regular más la alabanza o la ministración ya al final de la predicación, que dicen: dejémonos guiar por el Espíritu. Y cuando dicen esta palabra, dicen ellos: dejémonos guiar por el Espíritu, es dejemos rienda suelta a lo que se te ocurra, a lo que venga a tu mente. Si quieres cacarear, cacarea. Si quieres querer tumbar la pared, trata de tumbarla. Y se oye quizás exagerado lo que digo, hermanos, pero hoy en día hay gente que dicen que son guiados por el Espíritu y se manifiesta Dios, su poder, y empiezan a ladrar como perros. Empiezan a actuar como animales. ¿Y usted cree que el Espíritu de Dios se manifiesta de esa manera? Esa es la guianza de la cual habló el apóstol Pablo en Gálatas 5:25, hermanos, cuando él dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermanos. Los que piensan de esta manera, que la guianza del Espíritu les da libertad para hacer todo ese tipo y clase de locuras dentro de la iglesia, sacan de contexto los dichos por Pablo para defender que el Espíritu los guía a actuar de esa manera desordenada. Porque eso es lo que se crea en un ambiente desordenado, hermanos, dentro del servicio. Y nuestro Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Por ese principio debemos guiarnos, que nuestro Dios es un Dios de orden, no de desorden. No puede ser posible que el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, que es la manifestación de Dios, del poder de Dios, actúe de esa manera contraria a Dios, haciendo un desorden dentro del servicio que es para exaltar al Dios de la gloria. Nosotros, cuando vamos a un servicio, hermanos, debemos de quitarnos la idea de nuestra cabecita de que vamos a ver qué recibimos, de que vamos a ver qué manifestación poderosa se da, de que vamos a ver quién cae por allá, o a ver quién da vueltas desenfrenadamente, o a ver qué hombre se va a parar en el púlpito y va a sacar agua y nos va a aventar y se va a manifestar el poder de Dios, o un saco o un trapo y nos lo va a poner en la cabeza y va a gritar más, 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 haciendo este movimiento con las manos, ¿no? O nos va a poner la mano en la cabeza y vamos a luchar así hasta que nos demos por vencidos y va para el suelo, para atrás. Nos debemos quitar esa idea de nuestra cabeza. Nosotros no hemos sido llamados a hacer esas cosas dentro del servicio, que lo único que es el servicio que nosotros debemos dar es para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Se ha perdido el concepto real de un servicio.
Un servicio es para adorar, exaltar al Dios de la gloria y claro, para aprender de su palabra. Ahí sí entra la guianza del Espíritu Santo y ahí sí nos debemos dejar guiar, hermanos, como en estos mensajes que hablan de la palabra de Dios. Ahí sí debemos de poner atención y decir, wow, me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo que me va a guiar a toda verdad y justicia, que me va a guiar conforme la palabra de Dios y no conforme mis emociones. Y voy a dejar de practicar todas esas cosas que yo muchas veces pensé que eran genuinas, pero ahora me doy cuenta que realmente no tienen nada que ver con Dios ni su manifestación poderosa. Y eso no significa la guianza del Espíritu Santo sobre las vidas de las personas, que un servicio se convierta en un desorden total. Eso no es correcto. Si leemos el capítulo 5 de Gálatas, queridos amigos, te invito a que lo leas en tu casa completo. Te vas a dar cuenta que el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, miramos que el apóstol Pablo habla de obedecer al Espíritu Santo en contra de los malos deseos de la carne. Y no dice que el Espíritu Santo nos guiará al desorden, con todas esas manifestaciones que provienen de la emoción del hombre. En ningún momento vas a encontrar en Gálatas que el apóstol Pablo diga, hermanos, guíense por el Espíritu Santo, obedézcanlo, y si él les dice, caigan para atrás encima de quien esté ahí, ustedes caigan. Hermanos, el apóstol Pablo nunca nos va a decir que cuando el Espíritu Santo lo tome, usted déjese guiar y dé vueltas como trompo, y quien esté a su lado, pues ni modo. ¿Por qué no se quitó? Es el poder del Espíritu Santo, y si le da un golpe en la cara, en la panza, donde se lo dé, ¿para qué no se quita? Porque es el poder de Dios manifestado, ¿verdad? Claro que no. El apóstol Pablo nunca va a decir en Gálatas 5, guíense por el Espíritu Santo y cuando les ponga las manos y los quieran aventar y les estén haciendo fuerza en la cabeza para que usted caiga para atrás, usted déjese caer porque esa es la manifestación del poder de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Jamás. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que nos dejemos guiar por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, dejemos guiar por el Espíritu y no por los deseos de la carne ya. A eso se refiere. Lea el capítulo 5 de Gálatas para que se dé cuenta, querido amigo. Es tremendo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. Esa sí es una verdad bíblica, una verdad que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 16. En Juan 16, acompáñame a Juan 16, del versículo 13 al 15. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Lenguaje Actual, para que lo entendamos mucho mejor, ¿verdad? En Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, Jesucristo dijo lo que el Espíritu Santo, de la manera que el Espíritu Santo nos iba a guiar. De lo mismo que se apoyó el apóstol Pablo para decir en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no significa que guiarnos por el Espíritu significa que podemos hacer todo tipo de manifestaciones desordenadas dentro de la iglesia. Juan capítulo 16 versículo 13 al 15. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Te lo voy a leer desde el versículo 11. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. O sea, el Espíritu Santo va a tener una función principal de convictar a las personas del pecado. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo hablando aquí en Juan capítulo 16. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo, por mi parte, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Versículo 12. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. ¿Para qué los va a guiar el Espíritu Santo? Y aquel que dice que es guiado por el Espíritu Santo es guiado a la verdad. Siempre dice la Escritura, y el Señor Jesucristo lo dijo, que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad y a toda justicia. A eso se refiere, a la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues las Escrituras.
¿Dónde está la verdad absoluta en la cual nosotros como cristianos nos basamos y nos guiamos? En las Escrituras. El Espíritu Santo es lo que hace, guiarte a través de las Escrituras a toda verdad y toda justicia. No andar haciendo manifestaciones desordenadas que rayan y tachan muchas veces en la locura. Queridos amigos, por favor entendamos la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 12, dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él, o sea, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que el Espíritu Santo nunca va a hablar de su propia cuenta. Aquellas personas, hermano amado, que vienen y dicen y aseguran que tienen nuevas revelaciones, que traen nuevas estrategias, que traen sueños nuevos, que nada tienen que ver con lo que ya está escrito en la palabra de Dios, pues no hay que escucharlos. Y todos aquellos que digan que todas estas manifestaciones de andar corriendo desenfrenadamente, de caer al piso y de andar dando vueltas como trompo, de gritar y brincar y reírse desaforadamente dentro de un servicio, por mencionar algunas, porque hoy en día se dan hasta, te digo, aquellos que caminan como perro y ladran como perro y dicen que es el Espíritu Santo guiándolos y manifestando el poder de Dios en un servicio, pues no hay que escucharlos. ¿Por qué? Porque aquí la palabra dice, Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. ¿A quién le estaba hablando Jesús aquí? A los apóstoles, diciendo, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino no hablará de lo que Él quiera, sino va a hablar de lo que Dios el Padre le diga que tiene que hablar, de lo que Dios tiene, de lo mío va a hablar, de su palabra. No va a hablar de lo que Él quiera. ¿Qué está diciendo? Y les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. ¿Qué es lo que tenemos aquí, mis hermanos queridos? Me refiero a la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos en estas escrituras? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, sobre la vida de Juan, sobre la vida de Marcos, sobre la vida de Mateo, sobre la vida del apóstol Pablo, sobre la vida de Santiago, sobre la vida de Lucas, ellos, por medio de la guianza del Espíritu Santo, escribieron lo que hoy tenemos. Porque dice Jesús que Él le revelaría lo que es de Dios, la palabra de Dios que tenía, y le revelaría lo que está por suceder. Esta escritura fue revelada. Ellos fueron realmente guiados por el Espíritu Santo. Pero en ningún momento vemos, como te digo, que por ser guiados por el Espíritu Santo, Pedro hizo desenfreno, locura y media, gritó, brincó, dio vueltas como trompo y golpeó a uno que otro hermano, cayó para atrás y le quebró la columna a uno que estaba orando hincado, porque pues el Espíritu Santo lo guió, y esa es la manifestación del poder, ¿verdad? Como dicen algunos, totalmente errados y equivocados. Pero vemos que las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia a través de las Escrituras, a través de la palabra. Por eso te digo que aquella persona que venga y diga que el Espíritu Santo le reveló algo nuevo, cuidado con ese personaje. Cuidado con ese personaje, porque la Biblia nos deja claramente que el Espíritu Santo nunca va a andar con esas cosas. Nunca va a andar con esas cosas, nuevas estrategias, nuevas revelaciones. No, porque Él va a hablar de lo que oye que Dios habla y el Hijo habló. Y ahora que está plasmado en la Biblia, de esto nos va a guiar el Espíritu Santo. Cuidado con ese tipo de personas. Él no vendrá con nuevas revelaciones ni estrategias nuevas, como muchos afirman y enseñan. El Espíritu Santo nos hará saber todo lo que el Padre y el Hijo nos han dado a través de las Escrituras. El apóstol Pablo, querido amigo, dijo en Gálatas 1:8. Dijo esto en Gálatas 1:8. Y dice de esta manera:
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9 dice el apóstol Pablo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí podemos también ponerle, si alguien viene con nuevas revelaciones, nuevos sueños de lo que ya está en las escrituras, pues sea anatema. Por eso te digo, cuidado con esos personajes que tienen muchos sueños, que tienen muchas revelaciones y que de repente salen con nuevas estrategias que nada tienen que ver con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Pues yo te recomiendo que ni los escuches, porque de guianza del Espíritu Santo no tienen nada. El apóstol Pablo clarito dijo que si aún él, nosotros, hablando de él, de los apóstoles, les venían con una nueva revelación de lo que ya estaba escrito aquí, o un ángel del cielo venía y les decía algo nuevo de lo que ya estaba escrito, pues lo tuvieran como un maldito y la maldición de Dios cayera sobre su vida. Si para Dios fue importante dejar claro que la guianza de su Espíritu Santo no se refiere a todo tipo de manifestaciones que tachan y rayan en la locura, pues debe ser importante para la iglesia que se dice de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en lo que está en las Escrituras, no en lo que se enseña en las tradiciones de los hombres. No porque tengan mucho tiempo utilizándose estas prácticas quiere decir que son correctas y son avaladas por Dios y su palabra. Dijo un hermano por ahí: no porque todos se desvíen en el error, me da mi pretexto para dejar a Jesucristo también. No porque todos lo hagan, yo tengo que hacerlo. Yo no vine a ser empático, ni fui llamado a ser empático con aquellos que enseñan el error y lo practican, hermanos. Por favor, tengamos un poco de razonamiento. Dios nos ha librado del pecado. No nos ha quitado la inteligencia. ¿Cómo es posible que todavía creamos que eso es la guianza del Espíritu Santo? Y aunque lo defienda quien lo defienda, irracionalmente lo hace, porque te lo vuelvo a repetir, el principio de todo esto es que Dios es un Dios de orden, no de desorden, queridos amigos. En la Biblia de las Américas dice esto de Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. O sea, cualquiera que venga con algo nuevo y le quiera poner algo nuevo a las escrituras, un nuevo sueño, una nueva revelación, sea quien sea, tenga el título que tenga, o aún un ángel del cielo, considérelo maldito y la maldición de Dios caiga sobre su vida. El doctor R.C. Sproul dijo esto: creo que la mayor debilidad de la iglesia hoy en día es que casi nadie cree que Dios invirtió su poder en la Biblia. Todos buscan poder en un programa, en una técnica, en cualquier cosa, en todo, excepto donde Dios lo ha puesto, su palabra. Aquí está el poder de Dios. ¿Quiere conocer a Dios y su poder? Lea las Escrituras. Lea las Escrituras. No ande buscando manifestaciones por ahí que tachan en la locura para poder decir que Dios está en su vida o que está en la vida de alguien. Nosotros no necesitamos esas cosas. No debemos cimentar nuestra fe y nuestra creencia en Dios en ese tipo de cosas. En que si alguien corre desenfrenadamente, es que muchos dicen, no, es que fui al servicio y no sentí nada, no estuvo Dios ahí. Porque su enfoque no está en el mensaje ni en la palabra de Dios, sino en a ver qué sucede, en a ver qué pasa, a ver si sale por ahí alguien y les da con el saco, o se para alguien por ahí y le dice, traigo nueva revelación. O si alguien por ahí se levanta y dice, te voy a poner las manos y así dice el Señor, y empieza a hablar una sarta de locuras y todavía lo agarra de la cabeza y lo tambolea para enfrente y para atrás hasta que lo avienta al piso. Y dicen, wow, ahí estuvo Dios tremendo. ¿En realidad estuvo Dios tremendo? Si Dios se manifiesta a través de las Escrituras, hermanos. ¿Cómo que estuvo Dios tremendo? Porque alguien cayó de espaldas por allá y otro dio vueltas y por ahí le pegó a la hermana Tencha en la panza.
¿Cómo que estuvo Dios tremendo? ¿Qué es eso, hermanos? Hemos caído en unas cosas irracionales que rayan en la locura para decir que es la manifestación de Dios y que el Espíritu Santo los guía. Y el poder de la palabra de Dios, cual dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que una espada de dos filos. No, eso es secundario, dicen muchos, ¿no? No, lo importante es la manifestación, dijo alguien por ahí, un evangelista que anda por ahí. No, lo importante es las manifestaciones, porque eso da pie a que sepan la comunión que tienes con Dios. Por favor. O sea que Juan el Bautista, un hombre usado por Dios, el cual Jesucristo dijo que no habría otro profeta como él que naciera de mujer entre los hombres, lo elogió de esa manera tan tremenda. Pues era un hombre que no tenía ninguna guianza y manifestación del poder del Espíritu Santo, porque Juan el Bautista en todo su ministerio nunca hizo un milagro. Nunca hizo un milagro, nunca agarró a nadie ni le dijo más. Nunca lo agarró de la panza y le dijo, recibe. No, jamás sacó el saco ungido y órale, ahí les va el poder manifestado de Dios. Jamás Juan el Bautista se agarró corriendo y dando vueltas como trompo, golpeando a los hermanos que estaban ahí para bautizarse en la orilla del Jordán. Quítense porque me tomó el espíritu y no respondo. Jamás. Entonces Juan el Bautista fue un fracasado. Fue un fracasado porque nunca manifestó el poder de Dios. No tuvo la guianza del Espíritu en su vida porque nunca hizo nada de eso. Para muchos eso es lo que han de pensar, porque para ellos lo importante es todo este tipo de cosas que se manifiesten dentro de la iglesia, que realmente no tienen nada que ver. Y sé, como te lo digo de un principio, que al hablar de esto se mete uno en controversias que me van a tachar de que no creo en Dios, en el poder de Dios, que blasfemé del Espíritu, que soy esto y aquello. Pero ¿sabe algo? A mí se me requiere que crea, predique y enseñe lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que a usted le gusta. Y si usted es un verdadero creyente, guiado por el Espíritu Santo, como lo dicen, pues va a entender que el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne, que no vivamos más guiados por los deseos que nos llevan a pecar desenfrenadamente, sino por el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y justicia. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, 13, versículo 13 al 15, que el Espíritu Santo va a tomar de lo que Dios nos ha dado y el Hijo, y nunca va a hablar por su propia cuenta de lo que Él quiera hablar, sino nos va a hablar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿En dónde está lo que Dios tiene para nosotros? Hermanos, yo le pregunto a usted, a ver, piénselo, diga, ¿en dónde está lo que Dios tiene para mí? En el libro vaquero, ¿verdad? En el TV y Notas. No, ¿verdad? A ver, vamos a pensar un poco más. ¿En dónde está lo que Dios tiene para nosotros, sus hijos, los cristianos? ¿En dónde está lo que Dios tiene? Ya sé. Está en la nueva revelación, hermano. No, hermano, no está en nada de eso. Está en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Escrituras. Ahí está todo. Por favor, hermanos, por favor, entendamos que la palabra de Dios es todo y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y justicia a través de ella. No andar haciendo ese tipo de locuras irracionales que tachan en la locura. Una persona, hermano, que es inconversa, que va a una congregación, hermano, por primera vez, ¿sabe a qué va? A escuchar la palabra de Dios, a escuchar una palabra de esperanza, a escuchar una palabra que le diga que puede escapar de la ira de Dios y del castigo eterno en el infierno a través de Jesucristo. Pero cuando llega a ese lugar, lo primero que mira es a esa gente dando vueltas como trompo, brincando, cayendo al piso y temblando, y por allá alguien gritando y cacareando, pues se espantan y vámonos de aquí, dice, porque si yo me siento que estoy loco, aquí están peor. Y con justa razón, hermanos, porque esas manifestaciones no son de Dios. No son de Dios, aunque se molesten, hermanos. Con todo, aunque se molesten, esta es la verdad. Y finalizo
Para muchos, aún sabiendo que todas las manifestaciones antes mencionadas y muchas de las prácticas que se dan en las reuniones no tienen ningún fundamento y tampoco las encontramos a lo largo del contexto histórico de las Escrituras, dirán que son el gran poder de Dios manifestado. Porque sé que muchos van a seguir diciendo, no me interesa lo que diga yo, hermanos, aquí nos guiamos por el Espíritu, y cuántos quieren revelación. Y voy a sacar el trapo y ahí les va en la cabeza para que vean cómo soy poderoso. Por favor, hermanos. Por favor, ¿qué poder va a tener ese personaje? ¿Qué poder va a tener ese hombre? El poder está en las Escrituras. A Dios le plació rescatar a los pecadores por medio de las manifestaciones, cayendo al piso, brincando y dando vueltas como trompo, ¿verdad? No, dice que a Dios le plació rescatar a los hombres por medio de la predicación del mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Ahí está el poder de nuestro Dios que se manifiesta. Porque dice la misma Escritura que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado, hermanos. Tenemos que preocuparnos por hablar las Escrituras, por enseñar el mensaje de Dios tal y cual Él nos lo ha dado. Y no andar ahí queriendo hacer creer a la gente que a través de manifestaciones y poniéndole la mano en la cabeza, aventándola al piso. Y no me refiero a orar, como dice la Escritura, que pongamos manos, ¿eh? No, me refiero a aquellos que agarran a la gente y la tambalean. No, te caes porque te caes y órale. Que avientan, literalmente. Eso no es nada que ver con Dios, hermanos. Eso es algo terrible, una práctica fuera de contexto. Y como te digo, muchos a pesar de que sepan esto dirán, no, esa es la gran manifestación del poder de Dios. Pero ni Jesús ni los apóstoles dijeron que el Espíritu Santo nos guiaría a cometer todo tipo de acciones que rayan en la locura dentro del culto de Cristo. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de orden y no de desorden, hermanos. Pablo se lo dijo a los hermanos de Corintios, hermano. La iglesia de Corintios era una desordenada totalmente. Ellos traían la práctica de hablar en otros idiomas, hermano, y por ahí todos hacían un desorden. No había orden dentro del culto. Todos querían hablar y decir lo que se les daba la gana. Es lo mismo que hoy sucede. Todas ese tipo de manifestaciones las podemos comparar a esto, al desorden de nuestros hermanos de la iglesia de Corintios. Y Pablo no dijo, está bien, no pasa nada, no me voy a meter en problemas ni en controversias, ahí que ellos hagan lo que quieran. No, él les dijo claramente, hey hermanos, están en desorden, cálmense, no hagan eso, no se conduzcan de esa manera. En 1 Corintios 14 vamos a encontrar lo que el apóstol Pablo les dijo a estos hermanitos que andaban bien desordenados y no guiados por el Espíritu Santo, como debe de ser, ¿verdad? En el 14, versículo 14, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Y dice el versículo 33 así, queridos amigos. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Pablo, ¿qué estás diciendo? Así lo dijo el apóstol Pablo, dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. ¿Cuál debe ser la costumbre también en nuestras iglesias? Pues la que enseñó Pablo. El contexto de las Escrituras nos muestran que las iglesias que Pablo estableció, Éfeso, Corintio, en Gálatas, todas ellas tenían un principio de orden, no de desorden. Eran guiados por el Espíritu Santo, claro, pero para ser guiados a vivir una vida santa, una vida conforme Dios le agrada, no una vida conforme la carne. Esa es la guianza del Espíritu Santo que nos va a dar y nos sigue dando y les dio a ellos. No hacer este tipo de locuras, hermanos. Aquí los hermanitos de Corintio, hermano, andaban haciendo un desorden. Fíjese, el apóstol dice, y si alguno habla de parte de Dios, que sea solo 2 o 3 personas, los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Cuando hay un desorden, hermanos, no se sabe ni lo que está diciendo el que está ahí enfrente, ¿verdad? Nadie pone atención en la palabra, sino ponen atención en lo que está pasando.
supuestamente manifestaciones poderosas de Dios, ¿verdad? Que alguien cayó por allá, alguien corrió, alguien te está dando vueltas y giros como trompo, y el mensaje nadie le puso atención. El apóstol Pablo no dijo eso, dijo pongan atención en el mensaje, no en las demás cosas, eso déjenlo, no hagan esas locuras, no hagan ese desorden, hermanos. Pero si alguno de los que está sentado recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse, dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. Las personas que hablan de parte de Dios podrán decir cuándo hablar y cuándo callar, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, así como es costumbre en nuestras iglesias. El apóstol Pablo estaba diciendo que todas esas cosas no edifican y no sirven de nada. El desorden no edifica, el desorden no trae nada a la vida de un creyente, sino el mensaje de la palabra de Dios, querido amigo, querido hermano. Y es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo, como dice el nombre del título del tema de hoy, es el Espíritu Santo nos guía conforme la palabra y no conforme a nuestras emociones. Refiriéndome a todo ese tipo de manifestaciones que dicen que son guiadas por el Espíritu Santo, de andar dando vueltas como trompo, de andar corriendo desaforadamente porque lo tomó el Espíritu Santo, de caer para atrás no importándole quién esté atrás de usted y lastimando personas, golpeando personas. El Espíritu de Dios no es un espíritu de desorden, es un espíritu de orden. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y sabemos que tú a través de tu palabra nos quitas el velo y nos abres los ojos y tu luz nos resplandece y podemos ver la verdad. Y sabemos que la verdad es que el Espíritu Santo sí nos guía, pero nos guía a toda verdad y justicia conforme tu palabra, para que vivamos una vida santa y apartada para ti, no una vida conforme nuestros deseos carnales. Padre, gracias, porque a través de las Escrituras sabemos que hay prácticas que tienen mucho tiempo instituidas dentro de la iglesia, pero que realmente no tienen nada que ver con tu palabra ni son dadas por ti para que las practiquemos. Te pido, mi Dios amado, que nos ayudes a seguir firmes en tu camino, en tu palabra, predicando la verdad, enseñando la verdad y creyendo lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que los hombres digan que es verdad. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos que son fieles alrededor de todo el mundo, aquellos que se levantan y hacen caso a la palabra de nuestro hermano Santiago, que contienden por la verdad ardientemente, por la fe que nos ha sido dada, que tenemos en común. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, recibe toda gloria, honra y alabanza. Hermanos, pues como siempre te digo, el punto de todo esto y el principio que se aplica aquí es que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y que toda aquella persona que venga y diga que es guiada del Espíritu Santo y te quiera dar nuevas revelaciones y siempre anda con esos rollos de nuevas revelaciones, nuevas visiones, nuevos sueños, cuidado, porque quizás no tienen nada que ver con Dios. Si no están fundamentadas en las Escrituras y tienen un contexto histórico que las avale, no las recibas. El apóstol Pablo dijo que esas personas son anatemas, aquellas que vienen a dar algo diferente de lo cual ya Dios a través de la palabra nos ha dado. Recuerda algo que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido: estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Dios te bendiga. Se despide de ti tu hermano y amigo Miguel Green.